Hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 17. Mateo capítulo 17, estamos allí ahora en el versículo número 10. En la ocasión anterior estuvimos viendo los versículos anteriores a este y ahora vamos a leer a partir del versículo 10. Miren el 9 para que hagamos un poco de contexto. Dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hasta ahí. Hermanos, vamos a meditar en este pasaje el día de hoy con la ayuda del Señor, que como ustedes observan nos está hablando de la figura y cumplimiento de la profecía de la venida de Elías. Y vamos a ver primeramente a Elías profetizado, enseguida vamos a ver la labor de Elías y por último vamos a ver la consecuencia del rechazo de Elías. Los discípulos de nuestro Señor, luego de la transfiguración, parecen estar ahora plenamente convencidos de que su Maestro es verdaderamente el Mesías profetizado y tan esperado por los judíos, pues ellos acaban de ver esta gloriosa manifestación. Ellos acaban de verle resplandecer, ¿se acuerdan? Ven a Moisés y a Elías con él. Ven también esa nube de luz que les cubre y escuchan la potente voz que les dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego la voz les dice: a él oíd. De manera que entonces ellos ya están convencidos de que Él es entonces en realidad el Mesías, pues lo han visto con toda claridad y plenitud. Sin embargo, las enseñanzas previas que ellos tienen en sus mentes, estas enseñanzas que provienen de los escribas, no parecen concordar con lo que ahora están completamente seguros. Y es por esto que entonces ellos le preguntan: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Sí me explico? Este suceso, de hecho, los tres evangelistas lo narran inmediato a la narrativa de la transfiguración. ¿Y por qué lo dicen ellos? Porque precisamente hay una conexión muy clara entre un suceso y el otro, puesto que ellos, habiendo observado la transfiguración y habiendo visto al Señor, ellos entonces ya no les cabe duda de que Cristo es el Mesías. Lucas nos dice que ellos estaban meditando en estas cosas. Ahora, en eso que ellos estaban meditando, seguramente
cruzó por sus mentes. Bueno, sí, ya estamos seguros de que Él es el Mesías. Mira, lo que vimos, lo vimos. Pero, a ver, espérame. Pero es que los maestros nuestros nos enseñaron que antes que viniera el Mesías, iba a venir Elías. Entonces, ¿qué pasó aquí? Noten entonces el escenario escatológico, porque de hecho lo es. Estaba profetizada la venida del Mesías, sin embargo, antes del hito principal escatológico de la venida del Mesías, tenía que ocurrir algunos eventos, así como hace rato decíamos que previo a la venida del Señor existen unos eventos escatológicos que han de ocurrir antes que el Señor vuelva por segunda vez. Así también en su primera venida había unos eventos escatológicos que tenían que ocurrir antes que el Señor viniera, y uno de ellos es que vendría Elías. Entonces, como les decía, ellos acaban de ver al Señor transfigurado y están seguros de que Él es el Mesías, pero de repente les salta la duda, ¿y entonces qué con Elías? ¿No iba a venir primero? Pero miren, hermanos, la pregunta que hacen los discípulos allí en el versículo 10. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Noten, hermanos, el espíritu de la pregunta. Ellos no están diciendo, a ver, ¿cómo está esto pues? Si tú eres el Mesías, entonces, ¿por qué no ha pasado esto otro? Se fijan que el espíritu es muy diferente, pues ellos dicen, Señor, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Noten que en ello ellos ya están dando por sentada una cosa, que Cristo es el Mesías. Por lo que entonces lo que se está aquí poniendo en tela de juicio no es que Cristo sea el Mesías, sino lo que enseñaron los escribas. ¿Me explico? Y miren pues entonces la forma de razonar de los discípulos. Ellos ya están 100% seguros de que Cristo es el Mesías. Y esto es la perfecta verdad para ellos. Pero es como si le dijeran, Señor, ya sabemos que tú eres el Mesías, pero entonces, ¿en qué estaban pensando esos escribas cuando nos enseñaron que primero iba a venir Elías? ¿Me están siguiendo? Ellos están entonces tomando la verdad fundamental, se están aferrando a ella, la están creyendo, y las cosas que parece que contradicen esa verdad, entonces son las que son cuestionadas. ¿Se fijan? Cosa que con el incrédulo sucede al revés. El incrédulo tiende a darle más peso y valor a las cosas que parecen que contradicen que a las verdades fundamentales, y pone en tela de juicio las verdades fundamentales a causa de las circunstancias periféricas. Así nosotros, hermanos, debemos hacer como los discípulos, que una vez que tenemos claras las piedras fundamentales, no debemos hacerlas a un lado o ponerlas en duda solo porque otros nos han planteado algunas cosas de manera distinta. ¿Me explico? Si las verdades fundamentales han estado ya demostradas, entonces los otros detalles que hemos oído o que nos han dicho, hermanos, pueden ser de alguna forma cuestionados, pero no en este caso Cristo nuestro Señor. Cuando estamos armando un rompecabezas y tenemos una buena parte formada de la figura central, nunca la desbaratamos porque alguna otra piececita que nos encontramos no coincide con lo demás. ¿Quién hace eso? ¿Quién desbarata todo lo que ya tiene armado
porque una piececita parece que no encaja. No, cuando ya estamos seguros de que todas esas piezas ya nos formaron una figura, entonces la otra que no coincide debe ser de otra parte. ¿Me explico? O debe tener otro propósito. Pero notan el punto, nos centramos en lo fundamental, nos aferramos a lo que es claro y enseguida ya nos podemos preguntar o cuestionar si las otras cosas periféricas serán verdad o no. Así hacen los discípulos. Tienen claro que Cristo es el Mesías. Pero los escribas, una de las formas en las que cuestionaban a Cristo y decían, no es cierto, no le crean, él no es el Mesías, era precisamente porque ellos andaban por todos lados predicando y diciendo, no le crean, porque si fuera el Mesías, primero tenía que haber venido Elías, y como yo no he visto a Elías, entonces él no es el Mesías. ¿Me siguieron? Así razonaban los escribas y así enseñaban y así cuestionaban al Señor. Ahora, pero miren lo que el Señor les responde, versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Ahora, noten entonces que nuestro Señor en esta ocasión les dice, bueno, sí, los escribas en este caso están en lo cierto. Elías debe venir primero, porque Elías ya había sido profetizado que vendría. ¿Dónde había sido profetizado o dónde dice la Escritura que Elías había de venir? Bueno, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 nos dice esto. Les leo. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Como vemos, hermanos, la interpretación escatológica de los escribas de este pasaje, sobre este pasaje, estaba correcto. Pues ellos estaban interpretando el gran día del Señor como la venida del Mesías, como la venida de Cristo. Sabemos ya nosotros, hermanos, que en la escatología judía de aquel tiempo había un pequeño error, que era que cuando ellos miraban hacia el futuro y miraban la venida del Mesías, ellos miraban una sola venida, la venida del Mesías, y que viniendo él entonces establecería de una sola exhibición su reino, y vendría y juzgaría a las naciones y dominaría, y que todas las cosas de las que ahora nosotros esperamos en la eternidad se cumplirían en un solo evento. ¿Me explico? Recuerden que por esta razón también Juan el Bautista le pregunta al Señor, ¿eres tú el Mesías o esperaremos otro? Porque Juan está esperando que aquellos eventos que tienen que ver ahora con la segunda venida del Señor tendrían cumplimiento en su primera venida. ¿Me explico? Por esta razón, esta expresión, el día del Señor grande y terrible, se refería a la venida del Mesías. Así que, bueno, los escribas estaban en lo cierto en ese sentido. Era un evento escatológico aceptado por los judíos que antes de la venida del Mesías, Elías vendría primero. Y la duda que esto planteaba a los discípulos era que, según su parecer, Elías no había llegado, mientras que el Mesías era claro,
ya estaba entre ellos y era su maestro. Entonces ellos decían, pues, Señor, nosotros tenemos claro que tú eres el Mesías, pero ¿qué con eso de que iba a venir entonces primero Elías? Y el Señor les responde y les dice, sí, Elías viene primero, pero ya vino. Y aunque esta duda que tenían los discípulos pondría en duda la legitimidad mesiánica de nuestro Señor, insisto que miren cómo ellos primero se inclinaron a pensar que este evento escatológico debía referirse a otra cosa antes que dudar de su maestro y antes de dudar de que su maestro fuera el Cristo. Y la respuesta de nuestro Señor les resuelve rápidamente la controversia y les dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas Elías ya vino. De manera pues que nuestro Señor les está diciendo que el evento escatológico de la venida de Elías ya se había cumplido, solo que no se había cumplido de la manera en que lo esperaban los escribas, de manera literal. ¿Sí? Miren entonces a los judíos estudiando escatología y mirando las cosas, cómo habrían de ocurrir antes de la venida del Señor, y ven el texto profetizado, ven al profeta decir que vendrá Elías, y ellos, ¿qué hacen? Ellos están esperando al Elías literal. ¿No pasa lo mismo, hermanos, en nuestro tiempo? Que se toman las profecías y las figuras escatológicas y se espera su cumplimiento literal. ¿No pasa lo mismo con el libro del Apocalipsis y se dan interpretaciones literales a través de las que se llega a conclusiones apresuradas y fantasiosas acerca de la venida del Señor? Pues muchos de estos eventos se toman con gran literalidad y entonces ven una luna roja y ya están diciendo, no, ya del año que viene no pasamos. Yo recuerdo que hace algunos 25 años alguien decía, no, yo creo que no van a pasar ni 5 años, yo creo que máximo 5 años y ya el Señor ya está aquí. Así decían, literalmente. Pero noten pues entonces que esta es una conducta humana, de la naturaleza humana caída. Tomar estas cosas literalmente y esperar que las cosas se cumplan con tal literalidad. Por eso ahí tenemos a los testigos de Jehová, y quién sabe cuántas veces han dicho que iba a venir Cristo por segunda vez y en algunos otros que incluso ya hasta dijeron que no, que sí vino, pero que nada más ellos lo vieron y nadie más se dio cuenta. Sin embargo, hermanos, noten que cuando el Espíritu de Dios no guía en estas cosas, se caen en errores tremendos. Y ahí están los judíos, leyendo al profeta Malaquías que va a venir Elías, y ellos esperando, ¿y dónde estará Elías? ¿Y cuándo viene? No, y si si este dice que él es el Mesías, entonces yo no vi a Elías. ¿Dónde está Elías? A ver, me explico. Pero noten pues la literalidad con la que toman estas cosas. Y nuestro Señor entonces nos aclara y nos dice que ya vino.
lo que significa que el sentido de la profecía no era literal. ¿Se fijaron? No era literal refiriéndose a la persona de Elías, sino que era simbólico. ¿Se acuerdan? Por eso, cuando comenzamos nuestra serie de Apocalipsis, estuvimos insistiendo, hermanos, en tener mucho cuidado con estas cosas, porque vamos a estar como los judíos, esperando a un Elías literal, cuando esto era un símbolo. Así pues, la profecía de Elías era que vendría Elías, pero no como su persona, sino vendría un profeta que tendría el carácter de Elías. No Elías mismo, sino un profeta que tendría el carácter de Elías. Eso es lo que nos dice Lucas 1:17, dice la Escritura. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y si ustedes leen el versículo número 6 de Malaquías 4, se van a dar cuenta de que dice exactamente lo mismo del propósito de Elías, que vendría a volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. De manera pues que Elías, siendo profetizado, se había profetizado como un símbolo, como su carácter, como el carácter de Elías. Y lo que esta profecía simbolizaba era que vendría un profeta con el espíritu y poder de Elías para hacer esta labor. De manera pues, entonces que esto se había cumplido, nos dice en el versículo 13, en la persona de Juan el Bautista. Pero, ¿por qué era necesario que viniera primero Elías? El evento escatológico había declarado que primero tenía que venir Elías y luego el Señor. Pero ¿por qué era esto así? Nada más porque dijo el Señor, pues vamos mandando primero y nomás para que sea como una señal de que ahí viene. No, hermanos, tenía un propósito. Pues este Elías profetizado haría una labor, que en este caso, según Malaquías y Lucas, es volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. La labor de Elías, entonces, o de aquel que vendría con el espíritu y poder de Elías, esto es, Juan el Bautista, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, era restaurar todas las cosas. Miren el versículo número 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, ¿y qué va a hacer Elías cuando venga? Restaurará todas las cosas. ¿Por qué tenía que venir primero Elías? Porque tendría que restaurar primero todas las cosas. ¿Y qué significa restaurar todas las cosas? Ya nos dijo Lucas en Lucas 1:17. Y nos dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este restaurar todas las cosas, noten que es dicho en palabras de Malaquías y de Lucas como volver los corazones de los padres a los hijos. ¿No es eso una restauración? Los corazones de los padres a los hijos se implica que en algún tiempo estuvieron unidos, luego se separan
Y entonces se restaura. ¿Cómo se restaura? Volviendo los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Me están siguiendo? Ahora, pero entonces, ¿qué significa volver los corazones de los padres a los hijos? Bueno, se han propuesto varias interpretaciones acerca de qué signifiquen estas palabras. Unos piensan que con la expresión los padres, el profeta se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, y con los hijos se refiere a sus descendientes que vivirían en esa época. Y hermanos, muchos creyentes, pastores, comentaristas han considerado que, y muchos de hecho de ellos serios, han considerado que los padres se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, y que los hijos se refiere a los descendientes que vivirían en esa época. Es decir, ellos dicen que la labor de Elías sería hacer que los hijos que vivirían en ese tiempo coincidieran con sus corazones, con los corazones de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me explico? Sus corazones volvieran al Señor para ser como los de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Otros, por su parte, piensan que los padres son la nación de Israel, y mientras que los hijos son los gentiles. Y dicen entonces que los gentiles se volverían a los judíos para que les enseñaran la palabra del Señor. Otros más, dando una interpretación más literal, que se refería dicen que se refería al efecto de la obra de la gracia en las familias que vienen completas a verdadera salvación. Y dicen, aquí los padres son padres literales y los hijos son hijos de esa misma familia. Y dicen ellos, aquí lo que se está profetizando es que cuando la gracia de Dios llega a una familia, es decir, que la familia entera viene a salvación, e insisto, la familia entera viene a salvación, entonces las antiguas disputas entre padres e hijos se resuelven y viene la armonía a causa del Evangelio. Bueno, ciertamente eso ocurre, pero ¿cuántas veces ocurre que las familias vengan completas al Señor? Hermanos, es muy raro, o no es muy común. Sin embargo, y al margen de toda esta controversia en cuanto al significado preciso de las palabras los padres y a quienes se refiere con los hijos, lo que es claro, hermanos, en la Escritura es que el mensaje y la labor de Juan el Bautista era llamar al arrepentimiento. No es necesario que decidamos cuál de estas tres interpretaciones será la correcta, pues al margen de estas interpretaciones, lo que sí es claro en la Escritura, hermanos, es que el mensaje y la labor de Juan el Bautista eran llamar al arrepentimiento. Dice Hechos 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
De manera entonces, hermanos, que Juan el Bautista, en el espíritu y poder de Elías, era la voz que clamaba en el desierto para despertar al pueblo dormido, una voz que retumbaba con palabras claras y firmes para despertar a sus oyentes a su verdadera condición y así traerlos al arrepentimiento. Esta restauración de todas las cosas era, como vemos, ese volver. Y ese volver, en este caso, a los hijos a los padres, o los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos. En este volver, entonces, implica un arrepentimiento. De hecho, la palabra del griego, que se tradujo como arrepentimiento, la palabra griega metanoia, significa un cambio de mente y se refiere también en términos coloquiales a un volverse, a un regresar. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Juan el Bautista? El trabajo, la labor de Juan el Bautista, que era este Elías profetizado, era traer arrepentimiento, ya vimos. ¿Y cómo iba a producirse ese arrepentimiento? Siendo la voz que clamaba en el desierto. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo va a lograr este Elías arrepentimiento? No hay otra forma. Siendo la voz que clama en el desierto. Esta palabra clama ya se nos borró de la memoria y de la mente. ¿Qué significa? Pero digo porque es una palabra que ya no usamos y por lo general no es una palabra que se volvió ya con connotaciones religiosas y ya clamar es cualquier pues oración que alguno puede elevar tal vez. Pero si tradujéramos diciendo la voz que grita en el desierto, que grita con todas sus fuerzas en el desierto, entonces ya nos da una idea diferente. ¿Se dan cuenta? Ya nos da la idea de un profeta que viene gritando con todas sus fuerzas desde el desierto. ¿Por qué lo hace? Porque viene a producir arrepentimiento. ¿Por qué viene gritando de esa forma? Porque su labor es volver a los padres, el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Por eso necesita gritar. Por eso necesita que su voz sea una voz que retumbe con palabras claras y firmes, con el objetivo de que estas palabras puedan despertar a los que lo escuchan a su verdadera condición y entonces puedan venir al arrepentimiento. La labor y el propósito entonces de este Elías que viene primero, Juan el Bautista, era producir arrepentimiento. Y para ello tenía que tronar como el Sinaí, enunciando los mandamientos de Dios y denunciando la desobediencia y el descarrío. Noten entonces, hermanos, que para que el arrepentimiento se produzca, es necesaria una voz que grite a voz en cuello en el desierto y que truene como el Sinaí, enunciando los mandamientos de Dios y el descarrío y la desobediencia del pueblo. El arrepentimiento entonces no se produce con ese mensaje sensiblero, tranquilo, que diga, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, ándale, ven. ¿Qué te cuesta? Ven a Cristo. Te lo suplico, ven a Cristo. Porque hay predicadores que han dicho eso. Sí, literalmente.
y todavía están ahí en internet. Literalmente han dicho, te lo ruego, te lo imploro. Literalmente, te imploro que vengas a Cristo. ¿Será esa la voz o será como esa la voz que ha de clamar en el desierto para producir arrepentimiento? No, nosotros ya leímos esa voz ahí en Lucas capítulo 3, clamando y hablando y diciendo, arrepentíos. Y a cada uno comienza a decirles cuáles son sus pecados y en qué tienen que volverse, arrepentirse. Ahora, por lo general, Juan el Bautista, algunos lo tienen como un hombre tosco en su hablar. Y no es para muchos de todo el modelo del todo como predicador. Y dicen, bueno, no hay que ser tan así como Juan el Bautista, que se agarraba diciéndoles, ¡ora víboras, hijas de esa! No, Juan el Bautista no decía así. Pero así se toma por lo general sus palabras, ¿no es cierto? Cuando pensamos en esta expresión de Juan el Bautista, por lo general se toman estas palabras como si Juan estuviera enojado, enardecido y lanzándoles improperios a los que lo oían. No, esto no era así. La expresión generación de víboras era una comparación adecuada de la conducta del hombre y de la conducta que esos judíos estaban manifestando en ese momento, huyendo del ardor de la justicia y la sentencia de Dios. ¿Y cómo huían? Diciendo, somos hijos de Abraham, ¿qué te pasa? Nosotros ya somos cristianos, por eso no te recibimos ese folleto. ¿No se han encontrado con gente así? Ah, no, sí, yo ya soy cristiano. ¿No se han encontrado con gente así, hermanos, evangelizando? Y que lo dice con una campechanidad y, no, quédate con tu... Y ya nomás les falta poner algún calificativo. No, yo ya no ocupo eso, ya soy cristiano. Pues a esa actitud y a esa conducta fue que Juan les dijo, víboras, ustedes parecen víboras. Lo que pasa es que ya la palabra víbora pues a nosotros nos ofende porque pues en nuestra cultura se utiliza para referirse a las personas chismosas o las personas que están esparciendo mala fama a los demás y es una expresión ofensiva. Pero hermanos, Juan el Bautista no está ofendiendo a nadie. Juan el Bautista simplemente al oír que esos dicen, no, yo ya soy cristiano. Ya, ¿para qué me dices eso a mí? Ahórrate tus palabras, ahórrate tu folleto, yo ya soy cristiano. Juan les dice, oigan, ustedes están actuando como las víboras. ¿Qué hacen las víboras cuando se acerca una persona a donde ellos están? Corren. Cuando las personas se acercan a donde hay una víbora, y la víbora se da cuenta evidentemente, la víbora corre. La víbora no ataca de entrada, a menos que la molesten o la ataquen o la pisen. Pero si la víbora de lejos los ve, que ustedes se están acercando, la víbora, el primer instinto de la víbora es correr. Y corre y se va. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Ustedes están actuando como las víboras. Sienten que les llega aquí la justicia de Dios y la sentencia de Dios y salen corriendo. Quieren huir de la sentencia de Dios de que ustedes no son cristianos.
Así le hacen las víboras. Cuando alguien se acerca, salen corriendo, andan buscando cómo zafarse de la situación. ¿Me están siguiendo? Esa es una actitud de víbora, sin que le ofenda. Pero esa es una actitud de víbora, que cuando es confrontada con su pecado, ¿qué hace? Se escapa, quiere escaparse, salir corriendo por el camino que encuentre. ¿Me explico? Eso es lo que Juan les está diciendo. Toda esta generación son como las víboras, que cuando oyen el ruido, salen corriendo. Así que no, él no los estaba ofendiendo, ni los estaba atacando, ni tratando de hacerlos sentir mal, ni ninguna cosa así. En ese sentido, pues, el que actúa como la víbora es aquel que, bueno, primero aquel que dice que no necesita que le hablen, que le enseñen, porque él ya es cristiano. Y también aquel que vive evadiendo cuando se le confronta con su pecado. Oye, pero tú hiciste eso. No, pero es que, pues, ¿qué más hacía? Oye, pero tú haces esto otro. No, pero no, yo no le hago así. No, yo le hago así. O esas personas con las que usted está hablando o tratando de confrontarles con la palabra y tratan de zafarse y decir, no soy culpable, no, yo no hice eso, no. ¿Me explico? Y se quiere ir y buscar una salida y buscar es que fulano tuvo la culpa. Oiga, pero que usted dijo esto, lo otro. No, pero pues es que él también. No, ¿cómo se pone? No, ¿qué está haciendo? Está haciendo como la víbora, escapándose de la sentencia, escapándose de la confrontación. Sabe que le va a ir mal. ¿Por qué huye la víbora? Porque teme al hombre, porque sabe que le va a ir mal. Que al hombre Dios le dio la capacidad de dominarla, y que aunque no todos sepamos o podamos hacerlo, pero no se va a arriesgar, ¿me explico? Y sale corriendo. De esta manera, pues, cuando siendo confrontado con su pecado, está buscando la forma de zafarse, de excusarse, hermanos, esta es una conducta muy alarmante, pues noten que lo que está denunciando con esto Juan el Bautista es que esas personas no son cristianos. ¿Se dieron cuenta? Porque les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, no empiecen a decir en sus corazones, yo soy cristiano, yo soy hijo de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, porque si ustedes fueran cristianos, tendrían la humildad de reconocer y decir, sí, estoy mal, pequé. Pero la víbora corre y se esconde. Por esa razón Juan dice, generación de víboras. Era pues entonces esta una comparación con la situación del hombre. Como si el salir huyendo evitara la sentencia, como si el salir huyendo evitara el castigo, les está diciendo Juan. Y con el espíritu y poder con que Elías enfrentó sin temor al rey Acab y a la perversa reina Jezabel, Juan el Bautista confrontó
a Herodes y a Herodías con su pecado, aunque al hacer esto, o aunque el intentar hacerlo le costara la muerte. Y de hecho, le costó la muerte. Juan el Bautista venía pues con el espíritu y poder de Elías, porque vendría pues también con ese valor. De manera que como Elías enfrentó a Acab y a Jezabel, así Juan el Bautista en su tiempo enfrentó a los reyes de su tiempo, al rey Herodes y a la mujer con la que estaba, aunque al hacerlo le costó la vida. Elías huyó y fue sustentado 40 días, ¿se acuerdan? Sin embargo, el segundo Elías, Juan el Bautista, murió. Era necesario entonces ese espíritu y santo valor para no amedrentarse ante nadie en la denuncia del pecado abierto y rampante. Era necesario ese espíritu y santo valor para no amedrentarse delante de nadie en la denuncia del pecado abierto y rampante. Pues Juan el Bautista no fue a arriesgar su vida para decirle a Herodes, Herodes, yo pienso que habrás tenido un mal pensamiento y por eso te estoy condenando. No, está condenándoles pecados abiertos y rampantes. Pues tampoco le oímos decir, tengo unas pocas cosas contra ti, sino que le dice clara y abiertamente, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque Herodes se paseaba con la mujer de su hermano al aire libre, a la vista de todos. La labor de Elías, o de aquel que vendría con el espíritu y poder de Elías, Juan el Bautista, era confrontar el pecado a fin de despertar a la verdadera condición y así entonces producir el arrepentimiento. De otra manera no puede producirse el arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento, se debe descubrir la verdadera condición vil y perversa. Para que se pueda descubrir la verdadera condición vil y perversa, se debe evidenciar el pecado. Para que se pueda evidenciar el pecado, se tiene que ser claro con la persona. Y ese era el espíritu que tenía Juan el Bautista, el espíritu de Elías. Con claridad y valor hablaba del pecado. Esa confrontación despertaba a la verdadera condición. Ese despertar a la verdadera condición producía el arrepentimiento. De otro modo, hermanos, no puede haber arrepentimiento. Si yo llego con alguno de ustedes y les digo, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, ¿cuántos de ustedes se van a sentir arrepentidos por el pecado que han estado cometiendo en la semana? O lo que han estado cometiendo. Ninguno. Y este arrepentimiento era necesario para preparar al Señor un pueblo, dice el texto, bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A creer en Cristo. Nótenlo, hermanos. Tenía que venir primero Elías para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿A qué? A creer en Cristo cuando éste viniera.
Pues noten el discurso de Juan el Bautista. Llegan y le preguntan, ¿será este el Cristo? Y él dice, no, yo no soy el Cristo, viene uno tras mí, a él créanle, él es el Cristo. ¿Qué está haciendo entonces? Este arrepentimiento prepara el camino para creer en Cristo. Un pueblo dispuesto a que, habiendo visto la inmundicia y vileza de su condición, así como sentido el peso de la condenación sobre sí en el arrepentimiento, ahora esté listo y dispuesto a ver a Cristo en la cruz y creer en Él. Pues antes de eso no puede verlo ni creer en Él. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Esto era una figura aún. En ese orden escatológico de venida, el orden mismo era una figura de la salvación. Tenía que venir primero Elías antes de la llegada del Mesías. Tiene que llegar primero el arrepentimiento antes que podamos creer en Cristo. Así pues, esta labor era disponer los corazones, dejarlos listos y arrepentidos, para que al venir el Salvador, dar su vida en la cruz, entonces creyeran en Él. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo que, a pesar de todo su mensaje y su labor, no le reconocieron. Y veamos por último la consecuencia del rechazo de Elías. Dice el versículo 12: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Hasta ahí. Hermanos, aquí nuestro Señor no solo está expresando lo que ocurrirá de manera profética, sino que también está estableciendo un hilo conductor entre una acción y otra. ¿Sí? Él no solo está profetizando lo que le va a pasar, y que así como le pasó a Juan, le va a pasar a él. Sí, es cierto, lo está profetizando, pero no solo es eso, sino que él también está estableciendo un vínculo entre una acción y otra, entre un acto y en otro, como si una cosa fuera la consecuencia de la otra. Como diciendo, ¿vieron que rechazaron a Elías? Pues entonces también me van a rechazar a mí. ¿Me explico? Miren el texto. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre. De manera pues que hay una relación entre el haber rechazado a Juan el Bautista y el rechazo de Cristo. Esto no solo fue una realidad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también lo es en el aspecto espiritual. El que rechaza el arrepentimiento genuino también rechazará al Cristo de la Biblia. El que rechaza a Elías rechazará a Cristo. El que rechaza el arrepentimiento rechazará también la salvación de Cristo. Y de la misma manera, noten, esto es importante, el que plagia su propio arrepentimiento, por consiguiente, plagiará también su propio Cristo. El que plagia su propio arrepentimiento como consecuencia
también invariablemente plagiará su propio Cristo. El que se forma su propio arrepentimiento, es decir, y dice, bueno, yo no sé qué diga la Biblia de cómo debe ser el arrepentimiento, pero yo me arrepentí así. Yo sentí así, yo hice así y ya me arrepentí. Para mí eso es arrepentimiento. La persona que tiende a hacer eso, esa misma persona es la persona que tiende a tener una idea de Cristo diferente a lo que la Escritura enseña. Porque eso es una consecuencia, una cosa de la otra. Porque el Cristo de la Biblia me va a enseñar un arrepentimiento distinto al que yo tuve o que dije que tuve. Y entonces cuando los dos no compaginan, ¿qué es lo que voy a rechazar? ¿Ustedes creen que mi arrepentimiento? El que no ha nacido de nuevo rechazará al Cristo de la Biblia, lo modificará para que se parezca a su arrepentimiento. ¿Me explico? Lo va a cambiar, le va a quitar algunas cosas para que sea congruente con el arrepentimiento que dijo que tuvo. Pues el que diluye su propio arrepentimiento, por consiguiente también diluirá su propio concepto de Cristo. El que se dio por bien arrepentido cuando dijo, ay, pues sí, soy medio malo. Pues bueno, ya está bien, Señor, ya. Perdóname pues ya. ¿Para qué le hacemos más? ¿Qué? ¿Me quieres ver aquí humillado o qué? ¿Me explico? El que diluye su arrepentimiento y da por bueno su arrepentimiento, que no es bíblico, entonces por consiguiente va a tener que creer en un Cristo diferente al de la Biblia. Un Cristo al que no le interesan ese tipo de situaciones menores, va a decir él. ¿Me explico? Por ello, arrepentimientos livianos producen Cristos livianos y relajados en la mente del que se arrepintió. ¿Me explico? Los arrepentimientos livianos producen Cristos livianos y relajados, como ese de la patineta, como ese Cristo que anda en patineta y que trae un iPod y algunos ya hasta que trae tatuajes. Sí, porque como mi arrepentimiento fue así, simplón, sí, acepto. Sí, no, yo me acuerdo que no, sí, yo sí me arrepentí. ¿Sí me explico? Eso entonces nos va a crear un concepto de Cristo en la mente distinto al de la Biblia. Un Cristo relajado que no se preocupa de si me arrepentí bien o no me arrepentí bien. Un Cristo que no le preocupa si no puedo obedecer. Que al cabo, pues Él entiende. ¿Se dan cuenta? Miren esa realidad. El que no tuvo un arrepentimiento genuino, sino que tuvo un arrepentimiento liviano. Lo siguiente es que en su vida disque cristiana tiene la filosofía de que Cristo entiende. Y que pues si Él no puede obedecer y pues las cosas no se dan, pues Cristo entiende. Él les amó. ¿Me explico? Las dos cosas van de la mano. El genuino arrepentimiento es una condición indispensable para la vida genuina. Sin verdadero arrepentimiento, esto es el bíblico, no puede haber verdadera vida. Porque Elías viene primero, luego viene Cristo. ¿Me siguieron? Por eso Elías viene primero y prepara el camino para el Cristo verdadero.
Debemos tener en cuenta que tal vez algunos de los que parezcan aceptar a Elías rechacen a Cristo, pero el que rechaza a Elías invariablemente rechazará a Cristo. El que rechaza a Elías invariablemente rechazará a Cristo. El que rechaza el verdadero arrepentimiento o no pasa por el verdadero arrepentimiento, invariablemente no pasará por la cruz. Así que, amigo que me escuchas, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido genuinamente? ¿Cómo fue tu arrepentimiento? Hay una cruda moral de mediodía, de 2, 3 días. Por esa razón, la expresión penitencia, una constante penitencia en su sentido original, correcto, no en el sentido que ahora el catolicismo ha tergiversado, es vivir penitente. Es decir, arrepintiéndose constantemente de su pecado. Pero el que anda saltando feliz y dice, no, yo soy de Cristo, aleluya. Y le dicen, oye, pero arrepiéntete. No, ya me arrepentí. No, pues eso ya hace un montón, eso ya quedó atrás. Ahora es el tiempo de la victoria. ¿Me explico? ¿Cómo fue tu arrepentimiento? ¿Fue como el del publicano, que dice la Escritura que estaba postrado, que ni siquiera se quería acercar, y desde allá, postrado, se golpeaba el pecho con todas sus fuerzas? ¿O como el del fariseo? Pues miren cómo el fariseo defendía su causa. El fariseo decía, te doy gracias, Señor. No soy como todos. El fariseo se defiende. Se defiende y se defiende y se defiende. El publicano se tira al piso y dice, sí, soy pecador miserable. Sí, soy todo eso. ¿Piensan ustedes que si le hubieran recriminado al publicano de algún pecado, el publicano se habría defendido? Mírenlo ahí, postrado, golpeándose el pecho y diciendo, no soy digno. ¿Creen ustedes que si le hubieran dicho, pero publicano, eres un fornicario, ladrón, malvado? ¿Ustedes creen que si hubiera parado y hubiera dicho, no, pues qué les pasa? Tampoco es para tanto. ¿Sí? ¿Les hubiera hecho algo así? Claro que no. Desde luego que no. ¿Piensan ustedes que se habría ofendido? Si hubiera levantado y hubiera dicho, pues ¿qué? ¿Ya nos llevamos o qué? ¿Piensan ustedes que se hubiera ofendido? Ahí está el verdadero arrepentimiento. Y es claro. Y saben, es algo indispensable. Pues Cristo mismo dijo en Lucas 13:3, os digo no,
Antes, si no os arrepentís, y estamos hablando de genuinamente, todos pereceréis igualmente. Señor, conceda un verdadero arrepentimiento a nuestros corazones. Oremos, hermanos, al Señor.